Radio Periódico Guatemalteco de Información, en su edición del 1 de junio de 1938, difunde la voz de Guatemala en Guatemala, país de la asidua primavera. Antes que nada, una vidaris helada. El 1 de junio de 1938, transmitimos por primera vez en la Radio Nacional La Voz de Guatemala, el radioperiódico Diario del Aire. Esta fecha marca el inicio formal del periodismo radiofónico en Guatemala y el nacimiento de lo que hoy se conoce como radioperiódico. Un género periodístico que Francisco Soler y Pérez y mi persona tuvimos el privilegio de inventar. Antes que nada, una vidaris helada. La idea de trasladar un diario a la radio la concebimos Francisco Soler y Pérez y mi persona en Barcelona, España. Una tarde, mientras nos dirigíamos al hotel donde nos hospedábamos cerca del Paseo de Gracia, próximo a la Plaza de Cataluña, hice un alto al escuchar un noticiero de radio cuyas oficinas estaban ubicadas en una calle lateral. Al retornar a Guatemala a mediados de 1937, Francisco Soler y Pérez y mi persona trabajamos en el periódico El Liberal Progresista, que pertenecía al partido que había llevado al poder a Jorge Ubico. Sin embargo, al llegar las fiestas de fin de año de 1937, ambos fuimos despedidos, ya que se nos acusó de inclinar nuestras notas a favor del movimiento republicano. En aquel tiempo, hablar de esa ideología en Guatemala significaba ser considerado comunista y estar en contra del gobierno de Ubico. La fragancia del cigarrillo esfinge el aroma del amo. Una vez desempleado, solicité una cita con el mandatario y junto a Francisco Soler y Pérez le presentamos el plan esquemático para fundar Diario del Aire. El dictador nos autorizó con su firma y la palabra hágase, y así en la Radio Nacional La Voz de Guatemala. Nos recibieron con las mayores facilidades para llevar a cabo nuestro proyecto. Con la autorización en mano, llamé a Alfonso Alvarado Villagrán, quien era un estupendo gestor de anuncios, y así pasó a formar parte de Diario del Aire. Después de hacer varios ensayos, los tres lanzamos la primera emisión el 1 de junio de 1938, de 1:15. La emisión tuvo una duración de 15 minutos. La delicia de un besito, la frescura de una orquídea, con chocolates Granada que le cuestan casi nada, rellenos de pepitoria, de jaleas con ácidos, de pasta turca o napolitana a solo 65 centavitos la libra. Chocolates Granada para usted y pa' su amada. El trabajo se repartió de la siguiente manera. Yo leía las noticias, Francisco Soler y Pérez se encargaba de los comerciales, dándoles una chispa sobresaliente para hacerlos graciosos, y Alfonso Alvarado conseguía los anuncios. Diario del Aire me tenía a mí como director, con Francisco Soler y Pérez como subdirector y Alfonso Alvarado como gerente. Transmitíamos noticias breves, sencillas y elegantemente escritas. Hoy en día se considera que los fundadores de Diario del Aire inventamos el radioperiódico, un género que nunca había sido creado en el mundo antes. El equipo de Diario del Aire estaba compuesto por talentos diversos, que iban más allá del periodismo y la locución. Incluía escritores de teatro y dramaturgos locales que ayudaron a adaptar las noticias para que tuvieran un impacto emocional más profundo. Esta colaboración interdisciplinaria fue una de las primeras en el periodismo radial guatemalteco. Ese radio que no canta, algo tiene en la garganta. Y antes de que el pobre empeore, mándelo donde Lucero, que en Radiolaboratorios Lucero es el mero mero. Durante la primera etapa de Diario del Aire, Francisco Soler y Pérez y mi persona implementamos innovaciones en la producción del programa. Además del formato de radioperiódico, introdujimos técnicas avanzadas de edición de sonido para la época. Utilizamos mezcladoras rudimentarias para ajustar la calidad del audio en vivo, ofreciendo una experiencia auditiva más pulida y profesional que la de otros programas contemporáneos. El éxito de Diario del Aire no solo se debió a su formato innovador, sino también a nuestra habilidad para conectar con las audiencias. Francisco Soler y Pérez y mi persona comprendimos la importancia de adaptar el lenguaje del periodismo escrito a un medio auditivo, manteniendo el contenido informativo interesante y accesible. Esta transformación fue clave para captar la atención del público guatemalteco. Además de su contribución técnica, Diario del Aire destacó por el enfoque que le di al contenido. Incorporé un estilo literario que permitía darle mayor profundidad a las noticias. De esta manera no solo informábamos, sino que también creábamos un espacio para la reflexión y el análisis. Esto era algo poco común en el periodismo radiofónico de la época. En Europa y Norteamérica,
La información radiodifundida en esa época se basaba en la emisión de boletines, es decir, noticias cortas de diversas fuentes leídas por un locutor. Y a lo sumo por dos, especialmente a la hora en punto. Y una morena y una rubia se fueron a la principal y salieron elegantes y mucho más lindas que antes, con los rizados permanentes del mejor salón de belleza de la capital. ¿Qué tal? Las emisiones llegaron a alcanzar hasta 1 hora, algo desacostumbrado para la época, e incluso llegamos a realizar hasta 3 emisiones al día. El hombre moderno, sin moverse de su casa, está en la posibilidad de saber lo que sucede en su país y en otras partes del mundo. Si dispone de un aparato de radio que capte alguno de los servicios de noticias de última hora que le ofrecemos en Diario del Aire. Yo también fui consciente del impacto que el nuevo medio tenía en la construcción de una identidad nacional. A través de Diario del Aire no solo informábamos a la población, sino que también fomentábamos un sentido de pertenencia y orgullo nacional. Esto era crucial en un país que vivía bajo un régimen autoritario. Este papel formador fue clave en la popularidad del radioperiódico. La marcha avasalladora del progreso se confirma plenamente por la innovación que ahora presentamos en Guatemala, al proporcionar al público radioescucha la información nacional y extranjera de Diario del Aire, en compañía de una guía comercial de menciones chispeantes y anuncios del más alto interés práctico. Esté usted atento a la llamada de Diario del Aire. Gran radioperiódico guatemalteco que le proporcionará desde los estudios de la potente Radiodifusora Nacional de Guatemala la información más completa en el menor tiempo posible sin que le cueste un centavo. Buen provecho, señoras y señores, con Pan Victoria. La relación entre Diario del Aire y el gobierno de Ubico fue compleja. Aunque contábamos con el apoyo del régimen, mantuvimos una línea que trataba de evitar los excesos propagandísticos. Esta independencia limitada permitió que el programa gozara de cierta credibilidad entre los oyentes, quienes valoraban el equilibrio entre la información oficial y los temas de interés general. Diario del Aire se considera el primer radioperiódico de Guatemala, estableciendo el formato periodístico radiofónico. Según Grajeda, la presentación de Diario del Aire identificaba a Guatemala con una metáfora. La última que se recuerda es Guatemala, flor de Pascua en la cintura de América. Aunque Diario del Aire era una ventana al mundo exterior, para los guatemaltecos también jugaba un papel clave al filtrar la información que llegaba del extranjero. Permitía que los oyentes tuvieran una visión controlada del mundo sin cuestionar el régimen. Este manejo cuidadoso del contenido era una estrategia para mantener el equilibrio entre la audiencia y las autoridades. Lo curioso de la historia, comenta Grajeda, es que Diario del Aire nació y creció dentro de la dictadura de Jorge Ubico, quien se las ingeniaba para mantenerse en el poder y evitar, por sobre todo, ser atacado, criticado y cuestionado por este noticiero radial. Arquímedes pedía una palanca. Yo me conformo con una monja blanca. Monja blanca, la mejor cerveza. Tómela bien fría, tanto en la noche como en el día. Se dice que Diario del Aire siempre contó con el beneplácito del general Ubico, ya que durante toda aquella época no se intentó crearle competencia. Hubo planes para fundar noticieros en las emisoras Radio Morse y TGX, pero todos fueron frustrados por el gobierno. El monopolio informativo que mantenía Diario del Aire durante el régimen de Ubico reflejaba el control que el gobierno ejercía sobre los medios. Sin embargo, el programa se destacó por la forma en que presentaba la información, evitando caer en los patrones de censura total, lo que le otorgó una posición única en el panorama mediático guatemalteco. Diario del Aire continuó ejerciendo el monopolio de la información por radio durante toda aquella época, es decir, desde 1938 hasta 1944, año en el que el general Jorge Ubico fue derrocado por el movimiento revolucionario encabezado por maestros, campesinos, obreros y estudiantes. Buen provecho, señoras y señores, con Pan Victoria.